Como he dicho otras veces, he compartido, realmente para mí es un privilegio poder compartir otra vez la palabra del Señor delante de vosotros. Y estamos en una serie que hemos titulado Canciones que cambiarán tu vida, porque es una serie de predicaciones basada en los salmos, en 3 salmos concretamente. Hemos visto la semana pasada el Salmo 16, hoy vamos a ver el Salmo 13 y la semana que viene veremos el Salmo 145. Y quiero empezar esta mañana leyendo todo el Salmo, ¿vale? Que vamos a ver hoy. Se trata, como he dicho, del Salmo 13 y os invito a todos a seguirlo de la manera que mejor os permita conectar y reflexionar sobre estas poderosas palabras que vamos a escuchar, esas intensas emociones y la fuerte fidelidad de este himno escrito por el rey David. Dice así la palabra de Dios: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. A primera vista, el Salmo 13 parece bastante sencillo, ¿no? Es una canción de lamento, una oración que pide ayuda, un grito a Dios en medio de una crisis. Hay todo tipo de formas sofisticadas y teológicas de acercarnos a salmos como este, que nos hablan de lamento, de la aflicción, de un estado de depresión tal vez. Y no es el único que nos habla de estas cosas. Hay, por nombrar solo algunos, el Salmo 43, 54, el 57, el 88, en fin, hay un montón de salmos, si habéis leído el libro de los Salmos, que empiezan de esta forma, ¿no? Empiezan con una queja, un lamento y terminan después en alabanza. Empiezan diciendo, estos salmos tienen una característica en común, por lo menos 3 cosas. Empiezan con la queja, me duele algo, luego dicen estoy vencido, estoy derrotado, y parece ser que luego diga, y a ti no te importa, ¿no? Y a Dios no le importa en absoluto lo que me está pasando. Me duele algo, ¿no? O muchas cosas. Hay cosas que han ido terriblemente mal en mi vida y me están causando dolor, me están causando angustia, sufrimiento. Luego están ganando, me están venciendo, estoy derrotado, mis enemigos me han sacado ventaja. El plan de Satanás para arrastrarme hacia abajo, para aplastarme, para hundirme, parece ser que está teniendo éxito y estoy llegando ahí. Las presiones, las expectativas, las mentiras que se han formado a mi alrededor me están aplastando. Estoy perdiendo la batalla en este momento, parece que no puedo pararme sobre mis pies. Y finalmente parece que no te importa, ¿no? Me siento solo y completamente abandonado por Dios. Tal vez Dios se ha olvidado de mí. Tal vez se ha vuelto contra mí de una forma aterradora. Sea lo que sea, estoy sufriendo mucho. Y parece que Dios no se da prisa en prestar atención a mis necesidades. Estoy completamente perdido. Esas son las características de estos salmos de lamento. Y entonces, de forma inesperada y sin explicación, al final de todos estos salmos de lamento hay un giro de guión y encontramos fe en Jesús, fe en Dios, encontramos esperanza en Él, encontramos amor en Él, encontramos en Él también nuestro refugio. El salmista declara inexplicablemente su confianza en Dios y que Él es digno de ser alabado. Es como un subidón de adoración, es como un giro de 180 grados que a menudo nos deja, o por lo menos al lector moderno, después de leer estos salmos, creo que nos deja con un buen sabor de boca, ¿no? Porque empieza así como mal y feo de esta forma, pero termina con esa alegría, termina con ese canto, termina con danza, con alabanza, y nos deja bien, ¿no? O tal vez nos deja deseando que eso que acabamos de leer pueda suceder en nuestras propias vidas, un deseo más profundo para nosotros. Creo que para muchos de nosotros es fácil identificarnos con los versículos del 1 al 4. Muchos hemos pasado por esto, pero no estamos seguros de cómo pasar de esos versículos del 1 al 4 al 5 al 6. Así que en esta mañana eso es en lo que me voy a enfocar, ¿vale? En ese viaje, cómo podemos pasar de esos primeros 4 versículos a esos 2 del final y que sean una realidad en nuestras vidas. Ahora puede ser que alguno de vosotros esté pensando, pero
¿Qué te pasa, Pablo? Hemos acabado una serie sobre la generosidad que ha sido fantástica, con el último día hablando acerca de Hechos, capítulo 2, de Corintios, de cómo ofrendaban. Terminamos alegre esa serie, ¿no? La semana pasada también se nos animó a ver y contemplar la belleza y la majestad de Dios. Espero que la recordéis todavía. Si no, como hemos dicho otras veces, están en YouTube todas ahí colgadas, ¿no? Estamos bien, ¿no? Estamos optimistas, estamos acabando ya el año. Queda nada para la Navidad, ¿eh? Quedan 4 domingos o 5, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Por qué queremos dedicar este tiempo ahora a explorar lo que significa exclamar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Es realmente el momento ahora del año para aprender acerca del lamento? Pues creo que aquí está la cosa, ¿no? Estamos, como digo, prácticamente a un mes de la Navidad. Y tan maravillosa como es la Navidad y tanto como me gusta esa época del año con las luces, con las cositas, con el chocolate caliente. Yo soy como los niños todavía por los regalos también, ¿por qué no? Jolín, una Navidad me regalaron la Play 4. Estoy esperando que este año sea la 5. A mí la Navidad me encanta, me emociona, me gusta muchísimo decorar todo, como digo, la luz brillante, la música alegre, todo en general. Pero también es una época del año en la que estamos presionados y estamos tal vez tentados a poner una falsa cara de felicidad. No sé si os ha pasado esto. Si llegas a la temporada navideña con cargas, con sufrimiento, con pesar y que no estás seguro de poder manejarlo por ti mismo, de repente es como si el mundo te dijera, que no pasa nada, estamos en Navidad, sé feliz, vive la vida, ¿no? Alégrate, estamos en Navidad. Y como uno no quiere estropear las vacaciones de nadie, como uno no quiere estropear esas comidas familiares en las que nos juntamos y nos reunimos, nos esforzamos simplemente por apartar todas esas cosas, por mantenerlas fuera de la vista y decirnos a nosotros mismos que sea lo que sea todo eso que estamos cargando y llevando, lo vamos a manejar por nuestra propia cuenta. Pero quiero deciros algo claramente. Manejar o llevar todas esas cosas por nuestra propia cuenta, nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestro dolor, manejarlo por ti mismo nunca es una buena idea, porque no estamos hechos para eso, no estamos hechos para llevar todo eso, no somos tan fuertes. Así que esta mañana quiero invitaros a hacer lo que puede parecer una tarea poco prenavideña, como es ser honestos y reconocer delante de Dios cuáles son nuestros dolores y nuestras cargas. Quiero asegurarte de que es mucho más falso para nuestra fe pretender que todo está bien en lugar de ser sinceros y directos sobre lo que realmente está pasando dentro de nuestros corazones. Así que trae tus problemas al Señor. Lleva tus problemas al Señor en esta mañana. Trae tus heridas y tus dolores, los tuyos, los de tus seres queridos. Pon lo que realmente hay en tu corazón a los pies de Jesús y batalla, pelea con Dios en eso. Y mientras lo haces, aunque sea duro, cobra ánimo, nos dice aquí también el salmista, y ten esperanza. Aunque empecemos con esos 3 gritos de me duele, me están ganando, me están aplastando y parece que no te importa, también alcanzaremos y buscaremos la profundidad de la fe que puede llevarnos a decir, canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Así que volvamos al texto y vamos a echar un vistazo rápido a los primeros versículos del Salmo 13. Los voy a volver a leer. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? El salmista comienza esta canción de lamento con una cascada de quejas, una expresión profundamente personal de desesperación en medio de una crisis. ¿Hasta cuándo, Señor?, se pregunta el salmista por 4 veces. ¿Hasta cuándo le olvidará Dios? ¿Hasta cuándo mirará para otro lado? ¿Hasta cuándo le dejará en confusión? ¿Hasta cuándo le abandonará para que se enfrente solo a sus enemigos? Una de las características únicas, en mi opinión, increíbles de este salmo es que nunca se dan los detalles del trasfondo del lamento de David. ¿Por qué está escribiendo y por qué está diciendo estas cosas? No sabemos lo que ha pasado.
Y no sabemos qué ha llevado al rey David a presentarse de rodillas delante de Dios con esta petición. Y no creo que sea necesario ir a buscar qué es lo que ha pasado ahí. A veces cuando leemos la Biblia nos acercamos a ella como un observador, ¿no? Como alguien que está analizando el texto desde fuera. Dividimos el pasaje, el contexto, lo que viene antes, lo que viene detrás, hasta que la emoción puede ser puesta ahí en una caja guardada y pasamos entonces de largo, quedándonos con unos datos concretos, unos datos seguros acerca de fechas y otras cosas que nos hacen sentir que tenemos mucho conocimiento bíblico sin tener que enfrentarnos a la desordenada tarea de la transformación de nuestra vida. Y eso es lo que sucede cuando leemos la palabra de Dios como si fuera para otros. Este martes en el estudio bíblico estaba recordando esto. Efesios capítulo 4, los versículos que estamos estudiando, todo el capítulo. Dije a los hermanos una vez más, no es para la gente de la calle. Efesios capítulo 1 empieza el apóstol Pablo diciendo a los santos y fieles en Cristo que estáis en Éfeso. Y este texto también es para ti. No lo leas como si fuera para alguien más. Dios te está hablando en esta mañana y quiere decirte algo. Lo que pasa es que en este salmo no se nos proporciona un refugio. O aparentemente no vemos que se nos proporcione un refugio. Nunca sabemos, como he dicho con certeza, a qué se estaba enfrentando el autor original. En lugar de ello se nos deja con una inquietante invitación a que nosotros mismos nos preguntemos qué nos ha hecho sentir así en nuestras vidas. Cuando has leído este Salmo 13, ¿qué te ha hecho sentir así en tu vida? ¿Cómo estamos sufriendo? ¿Cuál es nuestro dolor? ¿Qué dolor estamos atravesando en este momento? ¿Qué nos hace gritar hasta cuándo, Señor? Y clamar por nuestra propia vida, por nosotros mismos. Tal vez cuando piensas en esto viene algo acerca de tu pasado. ¿Recuerdas tal vez un momento en el que sentiste una lucha oscura ahí en tu alma? O a lo mejor te está pasando ahora mismo. A lo mejor has venido hoy aquí con una carga que crees que es demasiado grande y demasiado para ti, demasiado grande y terrible para que tú puedas vencerla por ti mismo. Incluso puede que las preguntas ¿por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Hayan estado en tus labios esta semana? O puede ser que incluso esta mañana cuando venías de camino para aquí, o más aún cuando estábamos cantando esas canciones de alabanza y adoración, tal vez veías el gozo en los demás o en los que dirigen o los que cantan y tú mismo estás preguntando, ¿qué es lo que me sucede? ¿Qué es lo que pasa? Si ese es el caso, entonces espero que esta mañana pueda ser un regalo para ti, una forma en que Dios te está ministrando, incluso en medio de una pregunta como esta. ¿Dónde está Él en este momento en el que más lo necesitas? Pero en serio, créeme, Dios está ahí. Él está a tu lado. Dios está viendo por ti. Él te ama, Él te quiere, Él te cuida, Él te busca también. Así que el Salmo 13 puede ser tal vez para ti un punto de partida que te permita volver a sentir su presencia una vez más. ¿Hasta cuándo, Señor? Empieza diciendo el salmista, un grito que puede aplicarse a muchas circunstancias. Los enemigos que habla en el versículo 2 pueden ser personas reales que hacen daño o pueden referirse a otras cosas que te causan angustia física, angustia emocional, social, económica, tal vez. Y no solo un grito del corazón de los adultos. También hay niños que exclaman de esta forma. Incluso niños en nuestra comunidad, incluso en nuestra iglesia, que saben lo que es atravesar el dolor del diagnóstico de una enfermedad que tal vez han hecho a sus papás, o tal vez una situación familiar que no es la más idónea y la más correcta, y nuestros propios niños están exclamando y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué está pasando y sucediendo esto? En definitiva, ¿hasta cuándo, Señor? Es un reconocimiento de que los que caminan con Dios en verdad pueden pasar por momentos de profundo dolor. A veces nos sentiremos y realmente estaremos desamparados. Esa es la realidad. Es una de las consecuencias de vivir en un mundo caído que todavía está asediado por el poder del pecado y Satanás mismo. Va a haber pruebas y desafíos horribles de todo tipo que nos rompen, de manera que requieren un mayor poder que el nuestro para salvarnos y sanarnos. Por lo tanto, los dos primeros versículos de ese Salmo 13 ponen ante ti preguntas muy duras y muy crudas como estas. ¿Qué es lo que no va bien en tu vida? ¿Qué es lo que no va bien en mi vida? ¿Qué me hace sentir impotente?
Y lo más importante, ¿a dónde recurro cuando siento que ya no puedo más? ¿Dónde voy cuando ya no puedo más? Es decir, ¿qué vas a hacer cuando te sientas herido y no te sientas muy cerca o conectado a la presencia de Dios? ¿Qué hizo el salmista? Vamos a verlo. Versículos 3 y 4. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. En los primeros 2 versículos observamos que el salmista se sentía desesperado e impotente y que le dolía que Dios estuviera aparentemente ausente y que además pareciera que no le importaba su situación. En los versículos 3 y 4 vemos algo extraordinario y hermoso, y es que sí, que el salmista puede sentirse alejado de Dios, pero en lugar de renunciar a una relación con Él, se esfuerza más en ella, depende más de Él. El Salmo 13 nos dice, Dios, estoy sufriendo y tú no estás en ninguna parte, así que olvídate de mí. No dice eso. Ese es el tipo de respuesta que el mundo esperaría, ¿no? Ese es el tipo de respuesta que fácilmente aquellos que no tienen a Cristo hacen. Estoy sufriendo, Dios no está, paso de todo, ¿no? Eso es así. Pero no es lo que vemos en los versículos 3 y 4. El salmista dice, Dios, realmente estoy sufriendo y no te encuentro por ninguna parte. Sigue hablando con Dios, es una oración. Esta canción es una oración también. Y sigue diciendo, no te encuentro por ninguna parte, aunque me voy a sentar aquí y no me voy a mover, voy a suplicar, voy a exigir que aparezcas de alguna manera. Porque no tengo ningún otro sitio a donde ir, no tengo ningún otro lugar a donde acudir. Eso es lo que hace el salmista. Y puede parecer contradictorio correr tras la atención de Dios para nuestras vidas y su cuidado después de haber expresado claramente la frustración, nuestra frustración y ausencia. Pero eso es exactamente lo que vemos aquí. En el versículo 1 el salmista dice que sentía el rostro de Dios, que sentía que el rostro de Dios se había alejado. Así que fíjate lo que pide en el versículo 3. Le pide a Dios que vuelva a mirarlo, que vuelva a mirarlo, que vuelva a conectarse con Él, que vuelva a estar cerca de Él, que le devuelva eso que puede mantenerlo a salvo. Al salmista le preocupaba que Dios se hubiera olvidado completamente de él y lo hubiera abandonado a sus propios pensamientos oscuros y tristes. Así que le pide a Dios que le responda, respóndeme, que le dé una idea de lo que está pasando, que le hable de tal manera que satisfaga su alma, que ponga fin a la angustia que está sufriendo en ese momento. Dice, ilumina mis ojos. Qué oración tan interesante. ¿Cuántas veces hemos orado así? Ilumina mis ojos, necesito ver, no veo. Ilumina mis ojos. A lo largo del Antiguo Testamento, cuando alguien tenía una experiencia con Dios, se sentía sobrecogido por la luz de su gloria. Lo que vemos en los primeros versículos aquí, tenemos la sensación de que el salmista dice que Dios se había retirado, que se había alejado completamente, que lo había dejado en la oscuridad. Así que le pide a Dios que vuelva a brillar en su vida. Y por si hubiera alguna confusión sobre lo que está en juego aquí, el salmista lo deja claro. Si Dios no actúa, si Dios no aparece, si Dios no hace algo, el salmista teme caer en el sueño de la muerte y caer ante todos sus enemigos, sean hombres, sean circunstancias imposibles, sea cualquier otra cosa. Tal vez el enemigo realmente lo va a matar o tal vez solo se va a sentir así, ¿no? Pero hay comentaristas que creen que esta frase, caer en el sueño de la muerte, es una metáfora de los miedos que se cuelan en nuestras vidas y se apoderan de nuestros corazones y mentes, convirtiéndose en lo que conocemos como ansiedad y depresión. El peso de todo lo que el salmista no puede manejar por sí mismo, lo está aplastando. Eso es lo que vemos aquí. Y sin alguna acción de parte de Dios, sin algún tipo de salvavidas, entonces su vida va a caer solamente en la ruina, en el dolor, en lo más profundo. Señor y Dios mío, mírame, mírame, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, te necesito. Durante años, Dulce y yo estuvimos orando casi cada día algo muy parecido a esto, ¿no? Estuvimos gritando muchas veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nos sentimos frustrados muchas veces por la falta de claridad en las respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones, o por lo menos por lo que nosotros esperábamos. Así que este Salmo 13 se convirtió
en uno de nuestros salmos tal vez favoritos. Así que mientras preparaba esta predi estuvimos hablando acerca de esto y pensé que estaría bien compartir esta cuestión porque muchos no lo conocéis. Dulce y yo estuvimos 5 años tratando de lograr un embarazo. 5 años. Los primeros 3 años nos cuidamos, estábamos recién casados, yo estaba viviendo en otro país, en Guatemala, todavía estábamos viendo cómo encajaba nuestra nueva vida juntos, así que pensamos que durante esos años no sería bueno que buscar ese embarazo. Así que, como digo, los 3 primeros años estuvimos ahí tranquilos en cuanto a la búsqueda de bebé, pero esa tranquilidad después fue reemplazada por un desaliento profundamente personal y muy doloroso durante 8 años. Durante 8 años. Hace 8 años, cuando nos sentíamos listos y preparados y deseábamos lograr ese embarazo, no había forma, no sucedía. Durante esos 5 años estuvimos orando por ese embarazo y durante 5 años esa respuesta fue un frío y triste no. Esa es la realidad. Y nosotros veíamos como nuestros mejores amigos, nuestra familia, tenían hijos, los presentábamos, íbamos a la iglesia, estábamos en su casa, los veíamos crecer, los veíamos cómo jugaban, etc. Después vimos a mis tremendos sobrinos aquí también y aún así no se nos quitaban las ganas, ¿no? Decíamos, no, es que queremos experimentar eso mismo que está viviendo mi hermano y mi cuñada por nosotros mismos, ¿no? Queremos que el Señor nos conceda esa gracia. Pero como digo, durante esos 5 años parecía que no había respuesta de parte de Dios para esta petición, ¿no? Hicimos oraciones muy contundentes, hicimos oraciones muy rotas, que se parecían mucho a este Salmo 13. Seguro que los que habéis pasado por situaciones como esta, la dificultad de lograr un embarazo, os habéis identificado perfectamente con lo que estoy diciendo y podéis compartir también cómo era ese dolor. En un punto del camino, con tanta frustración y tanto dolor en eso, ya estábamos viviendo aquí en Vic, hace justo en el 2017. Dulce me cogió en la cocina, ¿te acuerdas? Me cogió así por el cuello de la camisa, es la única vez que lo ha hecho en la vida, tampoco me pegó, ¿eh? Pero sí me cogió por el cuello de la camisa y me dijo, escúchame, quiero que entiendas una cosa, no vamos a tener hijos, me dijo. Para que veáis hasta dónde había llegado ese punto de frustración y de dolor. Y a partir de ese momento, ella dejó de orar por eso. Me dijo, yo no voy a orar más ya por esto. Pero ya me conocéis que soy bastante cabezón. Y yo seguí orando. Eso no quiere decir que por mi oración el Señor la ha dado, solamente por su gracia, pero yo seguí orando y ella decía, ¿para qué oras por lo mismo? Ya está, dejémoslo, vivamos la vida, sirvamos a los demás, entreguémonos al ministerio y listos, conténtate con estar conmigo. Digo, sí, estoy contento, si eso no lo cambiaría por nada, pero deseo en lo profundo de mi corazón tener un hijo, tener una hija. Yo quería saber hasta cuándo, quería saber si alguna vez eso llegaría a pasar. Honestamente, la mayoría de días solamente oraba para ver si tenía algún mensaje de respuesta de parte de Dios, para ver si leyendo algún texto venía algo, para ver si en algún momento de oración venía alguna cosa. Y tener por seguro que habíamos empezado todo el proceso médico para hacernos pruebas, etc. Estábamos dispuestos a dar todos los pasos que hicieran falta en esa área, pero en última instancia creíamos que la bendición estaba en manos de nuestro Dios. Y en ese momento esas manos parecían estar cerradas para nosotros. Así que he decidido compartir esto con vosotros porque muchos no conocíais esta lucha, ¿no? Y quiero que sepáis también con respecto a ese tema en particular que estuvimos muchos años en los versículos del 1 al 4. Estuvimos muchos años encallados en esos versículos del 1 al 4. Y no me malinterpretéis, ¿eh? También, como digo, somos conscientes de las bendiciones que el Señor nos ha dado, de todo lo que hemos vivido. Si tenéis acceso a nuestras redes sociales, vais a ver que desde el 2013, 2010, hemos viajado a un montón de países, a un montón de lugares, hemos servido en el Caribe, hemos buceado allí, no entre tiburones, no sé cómo se llamaban esos peces, en Belice, en montones de lugares hemos estado y si mirabas nuestras redes sociales, pues parece que todo era perfecto, ¿no? Parecíamos incluso la pareja ideal de recién casados, todo perfecto, una comunidad increíble, una iglesia hermosa, unas familias amorosas también y, como digo, todo lo que el Señor nos permitió, ¿no? El Señor nos ha bendecido, no hay duda, y eso es parte de cómo podemos hacer el viaje de los versículos del 1 al 4 a los versículos del 5 al 6, como vamos a ver en un momento. Pero la vida, incluso una vida llena del amor de Jesús,
no se caracteriza por emociones de un tipo o de otro. Las cosas en nuestra vida no son súper horribles y tremendas o son súper guays y todo perfecto. Es más bien una mezcla de las dos, ¿no? Ocurre las dos cosas en nuestra vida. Son una mezcla. Hay áreas de color, hay áreas brillantes y bendiciones increíbles que hacen que alabemos. Y también hay áreas grises, áreas oscuras y de sombras donde experimentamos mucho dolor, mucha confusión, mucha frustración y nos llevan a clamar a Dios. Así que si estás aquí hoy y sabes muy bien lo que significa orar, esos versículos del 1 al 4 del Salmo 13, entonces anímate, porque no estás solo. Dios está contigo. Ya sea que clames hasta cuándo, Señor, en relación a un embarazo, a la enfermedad, a la salud mental, al conflicto familiar, a la soledad, los remordimientos, a problemas de identidad, a lo que sea. Tu lamento no te convierte en un mal cristiano. Si te encuentras orando con dolor y acusación detrás de tus palabras, créeme que no eres el único. No eres enemigo de Dios, ni estás en rebelión contra Él por pensar de esta forma, por orar de esta forma, ni en contra de su reino. Claro, si lo haces de forma respetuosa, ¿no? Si expones tu crudeza delante del Señor, tus luchas, tus temores, Él nos llama a que hagamos eso. Lo que pasa es que no es una predi guay, ¿no? No es lo que esperaríamos escuchar en una iglesia. Queremos que nos animen, queremos que nos digan todo va a salir bien, pero puede que a veces todo salga mal. Puede que todo vaya así. La vida del cristiano no es una vida, como decía alguien. Yo cuando conocí a Cristo me dijeron que a partir de ese momento podía orar por enfermedades y que se iban a sanar, que podía orar por prosperidad y que iba a tener, etcétera. Dice, y al poquito de llegar a la fe en Cristo, se enfermó mi padre y estuvimos orando por él y mi padre murió. Y al poco tiempo me echaron del trabajo y perdí absolutamente todo lo que tenía. Justo cuando se convirtió, dice, hasta ese momento todo parecía ir aparentemente bien, ¿no? Así que acudir a Dios para buscar el tipo de ayuda, esta ayuda de salvación que solo Dios puede proporcionar, siempre es bueno. Incluso si tienes que cojear o arrastrarte o llorar por el camino. Y necesitamos ser, como digo, el tipo de comunidad, de iglesia que puede hablar amorosamente de este tipo de cosas. En la fe queremos ser sinceros unos con otros, por muy dura que pueda ser la vida, o lo aterrador que es cuando parece que Dios está distante, o está lejano, o ausente, ¿no? O silencioso, y unirnos unos a otros para poder orar y decir, Señor mío, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, te necesito. De la misma forma que nos vamos a unir a otros para elevar oraciones de gratitud por la provisión milagrosa de Dios. Pero necesitamos que el Salmo 13 del 1 al 4 nos asegure que está bien, que es normal, que incluso es bueno llevar mis luchas y mis penas delante de Dios, incluso, como digo, en su forma más cruda. Pero también necesito que el Salmo 13 del 5 al 6 me aleje de mi justicia propia, de mi ira, de mi rebelión y me lleve a recordar la dependencia y a celebrar ese magnífico amor inconquistable, insaciable, interminable de Dios hacia nosotros. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Nuestro increíble dolor, plasmado en esos versículos del 1 al 4, se encuentra con nuestra confianza en esa implacable fidelidad y amor de Dios hacia nosotros. En el versículo 5 parece que cambia la historia, ¿no? La crisis se ha dejado atrás, se ha olvidado de alguna manera, ya no es el centro de atención y de repente no hay más que confianza en el Señor y alabanza por su bondad y salvación. No se da ninguna razón por este cambio de actitud y de perspectiva y nos quedamos preguntando, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado de esos versículos a los otros? Ahí como que nos falta algo, ¿no? Y lo gracioso, creo que lo gracioso es esto, y es que realmente no ha pasado nada. No ha pasado nada aparentemente. El Salmo no nos ofrece ninguna respuesta en cuanto a la acción de Dios, qué es lo que ha hecho Dios, ninguna intervención milagrosa, ningún registro de Dios hablando, ni ninguna descripción de Dios moviéndose en su poder transformador. No vemos nada. Por lo que sabemos, cualquier crisis que el salmista estuviera pasando permaneció. La crisis que él tenía siguió ahí.
seguía de la misma forma y sin embargo, a pesar de que todo le va mal, a pesar del dolor, a pesar de sentirse impotente, a pesar de no estar seguro de dónde está Dios o por qué no actúa de la manera que Él quiere o que está esperando o que está orando, a pesar de todo, el salmista vuelve a declarar: confío en tu gran amor y sé que tú, Dios, has sido bueno conmigo. Así que en medio de su sufrimiento, él se regocija en la única cosa que sabe con certeza que es verdad. No es que Dios esté callado, no es que Dios esté escondido y no es que sus enemigos vayan a ganarle ese día. Todas esas cosas son cosas que siente, cosas que él experimenta tal vez, pero no son su fundamento. En última instancia, él cree en lo que es la verdad. Así que no, el salmista sabe sin lugar a dudas que Dios sigue siendo digno de su confianza, que ha sido bueno con él en el pasado y que con toda seguridad lo será en el presente y también en el futuro. El Salmo 13 es un viaje que empieza en un lugar de dolor muy real y preocupante, pero que te lleva de vuelta a la confianza y al amor de Dios. Lo único a lo que hay que aferrarse con cada gramo de fuerza, con cada gramo de fe, de creer, es esto: que Dios es bueno y que Él está de tu lado. Que Dios es bueno y está contigo. Cuando estemos sufriendo y nos sintamos impotentes, debemos comprometernos con ese proceso de volver a ver y a buscar la bondad de Dios. Debemos buscar la bondad de Dios. La forma en que esto ocurra pues puede ser un poco diferente para cada uno, ¿no? Porque al final las circunstancias que lo rodean a cada uno pues pueden influir en el modo en el que esto va, ¿no? O incluso van a tener un impacto en el tiempo que cada uno va a necesitar para poder estar trabajando y finalmente recordar cuál es esa bondad de Dios, ¿no? Tenemos la tendencia de leer los salmos como devociones, ¿no? Leemos los salmos como una solución rápida muchas veces, ¿no? Me pasa algo, voy a un salmo, a ver qué me dice, ¿no? Un salmo corto, nadie va al Salmo 119 cuando le pasa algo, siempre vamos a los primeros o a los que son más cortitos o a los del final que hablan mucho de música y de alabanza, ¿verdad? Tenemos siempre esa tendencia. Nos acercamos a un pasaje como el Salmo 13, lo leemos en un minuto porque se lee súper rápido. Yo aquí porque lo he dramatizado un poco, pero puedes leer estos 6 versículos en menos de un minuto. Lees los versículos en menos de un minuto, lo meditas por media hora y después tratamos de forzar nuestras emociones para cumplir y transformar eso que acabamos de leer en estos salmos. Pero esto puede ser demasiado rápido como para que el lamento y el sufrimiento desaparezcan, ¿no? Cuando estamos realmente dolidos, ya sea por una enfermedad crónica o por la pérdida de un trabajo, por un conflicto familiar, por la pérdida de un ser querido, por una depresión que parece que no se supera, nos hacemos un flaco favor si intentamos arreglar todas las cosas de golpe. La mayor parte del dolor que experimentamos en la vida no puede reconciliarse en el tiempo que uno tarda en leer 6 versículos. Requiere algo más de tiempo. Y a veces esto puede hacernos sentir culpables, ¿no? Si estoy leyendo acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Él ha hecho, si me dice que cante alabanzas, ¿por qué no siento eso, no? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me nace? ¿Por qué no puedo sentirlo? ¿Por qué me cuesta tanto creer que es verdad? ¿Por qué en el momento de lucha, de desesperación, de dolor, de sufrimiento, por qué me cuesta tanto creer que Dios es bueno? Uno de los consejos más útiles para la lectura de los salmos la he encontrado, especialmente para los salmos de lamentación, la he encontrado en un libro sobre la oración de un pastor llamado David Hansen. Y este David pasa de la tristeza a la satisfacción, explicando cómo el rey David pasa de la tristeza a la satisfacción. Y él nos dice que reflexionemos en esto, ¿no? Nos recuerda esto. Está aquí en la pantalla, pero está pequeñito. Lo voy a leer. Dice: este salmo es una compresión, ¿vale? Algo reducido, compresión poética de una oración mucho más larga. El poema relata en un minuto una reforma espiritual que llevó horas o incluso días de angustia personal. Orar los salmos, ahora está hablando de su experiencia, dice: cambió el objetivo y el orden de mis oraciones. Algunos de los salmos más duros terminan en esperanza y alabanza. A menudo no puedo luchar contra un problema y llegar a la esperanza y la alabanza sinceras en 2 minutos. Sin embargo, puedo aferrarme a la esperanza y la alabanza como el objetivo de cada oración, sin importar el tiempo que me lleve y los cambios emocionales y cognitivos que me hagan falta para llegar a ella. Así que
podemos hacer nuestra esta verdad. Podemos decir esta verdad, que Dios es bueno y que está de nuestro lado. Tanto el objetivo de nuestras oraciones como el ancla en momentos de lucha, debemos hacer de esta verdad el ancla de nuestras oraciones, el ancla de ese corazón que está rebelado en contra de Dios, pero que puede decir también, Dios es bueno. Dios es bueno y está de mi lado, está por mí. Así que no tenemos que sentirlo inmediatamente, ¿no? No tenemos por qué sentir eso inmediatamente, pero sí tenemos que confiar en Él, tenemos que avanzar hacia Él, porque Dios es bueno, su amor nunca falla, Él es digno de alabanza. Y debemos entender que a veces nos llevará horas, a veces nos llevará días, meses, puede que incluso años, llevar a aferrarnos a ese tipo de esperanza. Y quiero asegurarme de que no se me entienda mal en esta mañana lo que estoy tratando de expresar. No estoy diciendo, mira, como Dios es bueno, pues sea lo que te pase, pues supéralo, ¿no? Porque Dios es bueno y venga para adelante, ¿no? La Biblia nunca nos lleva a eso, no es un reflejo de eso, nunca vas a ver algo así en la palabra de Dios, ¿no? Como venga, va, Dios es bueno y pasa ya de esa situación, ¿no? Lo que estoy diciendo es que Dios es bueno, no tengas miedo, pero sigue buscando, sigue explorando esa verdad y confiando en que Dios nunca, nunca, nunca falla. Esa es la realidad. Esa es la misma esencia del Evangelio. Cuando todos los otros tipos de bondad, cuando las bendiciones y la salud, cuando lo económico y la riqueza, lo que nos da comodidad y seguridad, cuando todo eso parece estar fallando y cayendo, todavía podemos tener confianza en la bondad de Dios, que nos advirtió que esperáramos dureza, que esperáramos dificultades en este mundo en el que vivimos. El mismo Jesús, unas horas antes de ser entregado para morir en aquella cruz por nuestros pecados, Él le dice esto a sus discípulos, aquellos que le habían acompañado durante 3 años, aquellos que habían visto a Jesús hacer milagros, aquellos que habían sido enviados a hacer lo mismo, aquellos que habían recibido del mismo Maestro a sus pies absolutamente todas las cosas, aquellos que habían visto la alimentación de los 4.000, de los 5.000, aquellos que habían visto los demonios expulsados, aquellos que habían visto vidas transformadas, aquellos que habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Ahora viene Jesús y les dice, mirad que la hora viene y ya está aquí, en que seréis dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Y dice Jesús, y a mí me dejaréis solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Y nos está asegurando algo. En este mundo tendréis aflicciones. Lo está diciendo Jesús. Y hemos dicho muchas veces que Jesús no va por ahí a lo loco haciendo afirmaciones y cosas a ver qué pasa. Él sabe, Él conoce nuestro corazón, Él conoce tu vida. Él sabe absolutamente cada una de las cosas que íbamos a pasar. Y Él advierte a su pueblo, si tú eres su hijo, te está diciendo, en este mundo vas a tener aflicciones. Pero tened ánimo, dice Jesús. Cobra ánimo. Yo he vencido al mundo. Así que nada de esto es fácil. Gritar en nuestro corazón, ¿hasta cuándo, Señor? Nunca es algo fácil. Por lo menos para mí no lo es, ¿no? Y espero y oro también para vosotros que podamos hacer soportable esta promesa de que Dios es bueno y que Él está de nuestro lado. Así que Dios es bueno, Él está por ti, Él está contigo, Él está de tu lado. Como digo, no sé cuál es la lucha que estás atravesando. Algunos sí conozco vuestras luchas y el Señor me habéis dado el privilegio de conocerlas y poder orar por ellas. Otros no conozco, pero estoy seguro que cada uno de nosotros está atravesando algo en mayor o menor medida. Seguro estás luchando con algo en tu vida. Así que, ¿qué quiero que hagas con todo esto? Tengo 3 preguntas ahí en la pantalla y es el último slide que quiero compartir, la última captura o fotografía. Y es que consideremos y reflexionemos sobre 3 cosas en esta semana. Si no las copiáis, las pasaremos por el WhatsApp o las pondremos en las redes, ¿vale? La primera es que seamos sinceros con nosotros mismos, con los demás y con Dios acerca de cuál es nuestra lucha
y cuál es ese momento difícil que estamos atravesando. No hay nada más liberador para nuestra alma y para nuestro corazón presentarnos delante de Dios y decir, me está pasando esto. Pero también hay algo que a veces he compartido y he hablado, hace años que no he usado esta frase, ¿vale? Pero he hablado a veces de la comunidad terapéutica. He hablado a veces de la comunidad terapéutica, de cómo nos hace bien en la congregación compartir nuestras cargas. No quiere decir que entremos ahí a lo loco diciendo a todo el mundo todo lo que me pasa, pero aquel o aquella persona con la que tengas confianza, quiero hablar contigo. Mira, esta es la carga que estoy atravesando. Quiero que estés orando por mí, ¿vale? Y no hace falta dar todos los detalles. Nosotros, recuerdo que cuando teníamos esta lucha, uno de los primeros con los que compartí fue con Pablo Casal, y le dije así, dije, Dulce ya ha dejado de orar por esto, pero yo quiero. Y todos los días que nos juntábamos, orábamos por eso. A veces hasta a mí se me olvidaba, y Pablo, te pedimos por el embarazo de Dulce, ¿verdad? Compartir esas cargas con los demás nos permite tener esa oportunidad de poder orar por otros. Así que lo primero es ser sinceros con nosotros mismos, con Dios y con los demás acerca de cuál es nuestra lucha. La segunda cosa es comprometernos a volver siempre a la bondad de Dios. Una de las cosas que como pastor más me duele en mi corazón es cuando alguien está atravesando un problema y me dice, estoy enfadado con Dios. Te va a ir mal. Te va a ir mal, te lo digo desde ya. Pero es algo que sucede. Estoy enfadado con Dios. ¿Quiere decir que no podamos enfadarnos con Dios? No, igual, como digo, ¿no? Con respeto podemos expresarle. Puedes decirle a Él, Señor, estoy enfadado contigo, porque no te veo. Pero podemos volver, como digo, a reclamar esa bondad de Dios. Debemos buscarle. Puede ser que, Señor, sabes que estoy enfadado, pero me comprometo a buscar tu bondad. Busquemos siempre la bondad de Dios. Responde a la pregunta, ¿de qué forma Dios ha sido bueno contigo? Nos olvidamos muy fácilmente de esto. Con cualquier cosita que nos pase, de repente olvidamos todos los beneficios que hemos obtenido de parte de Dios. Así que pregunta, ¿cómo ha sido bueno Dios conmigo en mi vida? Y por último, tomemos el tiempo necesario para explorar esa pregunta y buscar cuál es la bondad de Dios.